Bueno, estamos acá otra vez en una charla donde vamos a debatir y vamos a hablar del concepto de producto, en especial cómo se gerencia o se maneja un producto digital. Vamos a enfocarnos bastante en el ambiente digital y vamos a hablar de la experiencia que todos tenemos acá en nuestros diferentes roles, desde diseño, desde mercadeo y desde la parte de ingeniería. Vamos a hablar un poco cómo nosotros también tomamos ese rol o cómo hemos visto en las diferentes empresas y proyectos que funcionan. Hay una de las cosas más grandes que pasa hoy en día es que los productos no se manejan bien, que también tiene un componente fuerte de cómo el equipo puede desarrollar lo que vaya a hacer. Si nos fijamos mucho en cuál es la intersección o cuál es la importancia de manejar un producto o gerenciar un producto, pues nos damos cuenta que eso es en realidad todo sobre si estamos o vamos a realizar exactamente lo que se necesita. Porque si nos vamos, por ejemplo, a enfocarnos en la parte de ingeniería, sabemos que muchos equipos se enfocan mucho en que los equipos de ingeniería, recuerden que estamos hablando de productos digitales, entonces cuando digo ingeniería estamos hablando de desarrolladores principalmente, que los desarrolladores sean muy productivos y que lancen mucho código y que saquen cosas. Y muchas veces eso se vuelve cierto, pero estamos haciendo un montón de cosas que nadie necesita. Y ese es el dolor que estos tipos de roles entran a solucionar. Que no seamos solamente productivos por ser productivos y porque nos ganemos una, unas felicitaciones como, uy, mira, este equipo es súper productivo, sino que de verdad podamos entregar valor con el producto que nosotros estamos creando. Entonces, creo que ahí estamos definiendo un poco por qué nace el tema de cualquier tipo de gerenciar o manejar productos. Explícitamente, no sé si alguno de ustedes quiera tomar esta parte. eh, ¿Quién sabe o quién nos puede decir qué es product management o qué es este tema de gerenciar un producto? ¿Alguien quiere tomar eso? Alcen la mano. ¿No? Bueno, entonces, voy a tratar de describir un poco lo que para mí es el product management y es esa parte o esa persona o ese grupo de personas que han detectado, esto lo hemos hablado en otros podcasts cuando hablamos un poco sobre encontrar el problema y todo eso. El product management parte mucho desde ahí porque es entender un dolor. Por lo general, la gente que maneja y gerencia un producto son personas que tienen muchísimo conocimiento en el contexto donde se van a emplear. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si estamos hablando de Rappi, debería ser personas que tengan conocimiento de logística, que tengan conocimiento en restaurantes, porque allí es donde empezaron. Entonces, esas personas que manejan un producto tienen que conocer a fondo cuáles son los dolores que existen en este nicho para poder decir, creo que lo mejor que podemos hacer es solucionarlo con este producto. Y pues realizar una serie de pasos que ya también nos hemos hablado en otro podcast, que van mucho de validar que el problema sea real y que la solución sí sea la que la gente espera, ¿cierto? Eh, que sea feasible, viable, viable, que se pueda ejecutar y todo este tipo de cosas, es el rol principal de un product manager. Ahora, para que no nos quedemos en teoría y nos vamos mucho más a las experiencias que todos hemos tenido, porque pues para eso para eso tenemos estas conversaciones. No es como, sí, hablemos de lo que ya sabemos todos o lo que encontramos en un curso, sino que miramos qué es lo que sucede de verdad en las empresas. Y yo creo que aquí, pues, miren sus empresas, miren sus proyectos y digan, bueno, ustedes cómo las están viendo. Al poder participar en muchos proyectos, muchas veces en paralelo, uno tiene como unas ventajas poderosas entendiendo, por ejemplo, qué hacen unas empresas bien, qué hacen otras empresas bien y también mirando cuáles son las deficiencias que tienen. Eso, por ejemplo, me pasa mucho a mí. Entonces, aquí es donde viene como el tema, ¿listo? Yo, por ejemplo, voy a empezar para que ustedes vayan dándose idea como a qué tipo de cosas pueden mirar. Pero a mí, por ejemplo, yo estaba en muchos proyectos y muchas empresas que manejan esto de una manera totalmente diferente. Entonces, desde una empresa que maneja el tema del producto más desde los ingenieros, y eso, o sea, no existía como tal una figura como un rol de product manager, sino que escogían un líder de ingeniería que era la persona que iba a tener todo el contexto del producto y iba a ser la persona que iba a estar más encargada de desarrollar el producto, ¿cierto? Este es como un tema. Y también viene como el otro tema de los sprints. Yo tengo yo estoy bastante dividido con eso. No sé ustedes cómo se sienten. Veo que hay unas empresas que manejan bien los sprints
veo que otras empresas no los manejan tan bien y veo que hay muchas empresas que pierden bastante tiempo en este tema de los sprints. Y bueno, eso es como yo he visto un poco en diferentes ámbitos a qué se reduce el tema de product management. Y como les digo, viéndolo transversal en las diferentes empresas, no sé, creo que todavía es algo que estoy intentando mirar hacia qué lado me tiro. Si me parece mejor que sea muy rígida la estructura. Ejemplo, manejen unos sprints o una planeación muy fuerte. Cuando hablamos de sprints, estamos hablando es de planeación de qué cosas del producto se van a construir y se van a desarrollar. Y hay otras empresas que no manejan sprints y que no tienen como estos roles de producto. Y creo que yo caigo en un ambiente, un punto medio en el cual me parece, y de la experiencia que he visto, me parece que si nos fijamos demasiado en el sprint, también perdemos mucho tiempo que pueda estar muy orientado hacia construir. Y en especial cuando la empresa está como bastante joven, hay mucho que construir y no es tan claro cómo podríamos repartirnos esas tareas eh, y crear una planeación correcta. Entonces, ahí les dejo, no sé qué piensen ustedes. Si Andrés, Yo ahí quería, sí, aportar que yo creo que uno de los problemas grandes de los sprints es eh, qué tan profundamente se conoce el producto o cómo se quiere desarrollar el producto y también al usuario. Y creo que es ahí un rol, pues es un papel fundamental que juega esa persona que hace de Product Manager, porque eh, desde mi perspectiva, gran parte del problema de los sprints cuando no encajan muy bien y de pronto uno siente que o es muy lento el proceso o el proceso no se ajusta bien a las tareas que se están creando o, digamos no abarca bien las problemáticas que se pueden realizar dentro de esas 2 semanas, es por eso, ¿cierto? Porque de pronto no hay un buen entendimiento del producto y tampoco se entiende la complejidad de lo que desarrolla cada una de las tareas. Desde mi perspectiva, por ejemplo, desde la parte de diseño, siempre he sentido que bueno, no siempre, creo que en algunos casos se ha manejado mejores que en otros, pero siempre me ha dado esa impresión que una gran parte de los diseñadores tratan de acoplar toda una metodología grande que es de diseño y ajustarlo a los entregables, en especial porque creo que en el área de diseño siempre se ha ajustado mucho a esta cuestión de los entregables son más valiosos que la otra parte que implica la investigación y que creo que hay procesos de investigación, de entendimiento del producto y de la experiencia que brinda el producto que pueden tomar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas tratando de entender realmente cuál es el fundamental, porque si no, en el desarrollo de estas nuevas experiencias y de este proceso de investigación, lo que podemos empezar es a generar más sprints adicionales, tratando de corregir cosas que de pronto con un poco más de tiempo en investigación y teniendo más ese mismo producto, se podrían resolver. Entonces, siento para mí que muchas de las grandes dificultades nacen es desde la comprensión del producto y de los objetivos al final que se quieran alcanzar. Entonces, por eso he escuchado mucha gente que dice que realmente encontrar un buen product manager es muy complicado porque no todos los product managers, y creo que también es un poco en la carencia en la cual nos encontramos gran parte de la industria tecnológica, como que no hay una estructura formal para decir yo me formo de esta forma y como que ya sé todos los conceptos claves, sino que cada perfil o cada rol tiene como un estilo distinto de desarrollarse, desde cada persona dentro del mismo rol puede trabajar de una forma u otra, de un estilo totalmente distinto. Y es eso, ¿cierto? Como de poder desarrollar bien ese entendimiento para poder ejecutar bien toda esta estructura de sprint. Yo siento que debe ser mucho más flexible, que no debemos ajustarnos tan rígidamente pues, a ese marco que se inventó Google y todo ese asunto, porque, pues, por lo mismo, ¿cierto? Más que todo cuando hay mucha incertidumbre en el cual el producto no se entiende bien cuál es el público objetivo, cuáles son los usuarios realmente, si ya están definidos o no, eh, si ya hay, digamos, este asunto del product market fit. Entonces, esa es mi posición. También pienso que ahí, también pienso ahí que algo súper importante es entender en qué fase está el sprint, ¿cierto? En qué fase está el producto, porque cuando estamos hablando desde el proceso creativo, que es crear, y tanto para el lado, disculpa, tanto para el lado como de ingeniería de desarrollo, como para los diseñadores, cuando estamos desde cero y vamos a crear, ya sea como la arquitectura y todos los features, todas las funcionalidades que va a tener la aplicación desde desarrollo y
cuando vamos a ya hacer como toda la experiencia de usuario y levantar todos los requerimientos, ese es un proceso que es muy difícil de cuantificar, porque tú solamente te vas a dar cuenta es que uno ni siquiera es como decir, esto, tenemos que hacer esta plataforma que tiene estos usuarios con esas características, ok, entonces me tengo que sentar a pensar, me tengo que sentar a idear, y es un proceso que se demora. Y es muy difícil de cuantificar, o sea, como decir, sí, te lo tengo listo en una semana, no, puede durar 20 días o puede durar 3 días, ¿cierto? Entonces yo creo que para poder también tener como éxito en el sprint, es súper importante ser conscientes en qué etapa está para saber también hasta qué punto soy flexible o no. Eso por un lado. Y por el otro es también como un product manager, tiene que también tener una buena experiencia, un buen entendimiento tanto de ingeniería como de diseño para también que sepa que no lo están como no están como, ya, como dicen, le doy la mano y se toman el codo. Es como que, bueno, ¿cuánto te demoras en esto? Me demoro 2 semanas. No, pues, por Dios, para cambiarle el link al botón te demoras 2 minutos, ¿cierto? Entonces, como que son como son factores que tenemos que tener en cuenta para saber qué tan flexibles somos o no en el momento de un sprint. Tengamos en cuenta de que no todas las empresas son iguales. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que las metodologías ágiles, que son el estándar por el que se utilizan o por el que se rigen la gran mayoría de empresas tecnológicas ahora, eh, no todas les va a servir lo mismo. Entonces no podemos pensar que una maquila de software de talla mundial que maneje más de 300 empleados tenga el mismo manejo de metodologías ágiles que una startup con 20 empleados, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta también de qué manera este product manager, que incluso puede, en algunos casos, como dice Daniel, puede ser un ingeniero, puede ser una persona de administrativa, debe tener muy en cuenta en qué tipo de ambiente se está envolviendo, en qué tipo de espacio está generando pues este desarrollo de producto. Y muchas veces pasa que, claro, entonces empresas de early stage, etapa temprana, trabajan una metodología sumamente rigurosa, un Scrum, pero digamos sumamente estricto, y se pasan 2 días haciendo una planeación estratégica y realmente, no sé, solamente 3 o 5 días de ejecución, e incluso no hacen un estudio de el usuario, que al final es quien realmente tiene la verdad final para esa empresa, ¿cierto? Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Que le implementan una metodología que no va acorde al tipo de empresa que tienes, ¿cierto? Entonces, si tú pones una metodología demasiado estricta a un ambiente que está muy expuesto a la experimentación, a la hipótesis, a pivotear, entonces te vas a atrasar y probablemente generes una fricción con tu equipo de trabajo, ¿cierto? Porque te enfocas probablemente en cosas que hoy pueden ser importantes que mañana no. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Camilo y eso creo que empalma bastante bien con lo que decía Andrés. Realmente este tipo de metodologías, utilizar los sprints, no van para todo tipo de empresas. Por ejemplo, en mi caso personal, he tenido la oportunidad de trabajar en startups y también en trabajar con compañías ya un poco más grandes y estructuradas que manejan múltiples productos distintos dentro de las única compañía. Y realmente, pues en una startup, como decía Camilo, es pivotear, experimentar, esto está sirviendo para nuestros usuarios. Si no está bien, entonces lo cambiamos y usamos este otro producto, esta otra implementación. Entonces, ese tipo de metodologías no son muy adecuadas, por ejemplo, para ese caso de empresas pequeñas que están tratando de innovar y salir adelante. Mientras que en una compañía ya, como lo decía Camilo, de 300 trabajadores, 1000 trabajadores, que realmente no son los 1000 trabajando en las mismas cosas, sino que dentro de esas compañías podemos encontrar incluso múltiples product managers, uno para cada de sus productos. Sí es bueno implementar ese tipo de metodologías, ya que da un orden bastante estructurado desde mi punto de vista, para saber el enfoque que se va a hacer y saber qué se va a mejorar en dado tiempo, en dado lapso de tiempo. Yo quiero decir algo, y es que también, pues como para aclarar que metodologías ágiles hay
todas las que uno quiera, ¿cierto? Las empresas muy comúnmente, y también me he dado un poco cuenta de eso también, digamos, en momentos en los que he estado en búsqueda laborales o algo así, muchas empresas dentro de sus ofertas laborales dicen que están buscando a alguien que ya tenga experiencia con esas metodologías ágiles, pero cuando uno va a ver dentro de sus procesos todavía trabajan con metodologías tradicionales, pues tipo cascada, pues en cascada o waterfall, creo que es como la más común. Yo personalmente siento que uno debería poder adaptarse también a lo que decía Nata, según al stage que se encuentre la compañía, porque a veces hacer como esos procesos de sprints de 2 semanas de investigación, pues una semana de investigación para otra semana de ejecución, para después presentar cada semana a los stakeholders cómo se va desarrollando el producto, pues creo que no en todos los casos y también creo que no todos los departamentos funciona bien. Hay muchísimas metodologías que se pueden usar. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho el Lean UX porque siento que, perdón, el UX Agile, porque siento que es un poco más de probar ya en el contexto. De pronto no se va con tantas evidencias, pero uno prueba más directamente con los usuarios qué es lo que está sirviendo, qué es lo que no está sirviendo. Hay más probabilidades de que uno dentro de la parte de desarrollo pues tenga más incertidumbres y uno vaya con más dudas durante cierto proceso, pero al final hay que tener en cuenta que uno de los procesos como de toda esta ejecución de sprints y de metodologías ágiles, uno de los procesos es la iteración, entonces es ahí donde nosotros debemos podernos permitir. Estoy muy a favor de las microentregas, aunque de pronto muchos C-levels o muchos gerentes consideren que las microentregas son una estupidez y prefieren tener como un entregable que justifique realmente el trabajo de cada persona, pero creo que también es una forma de ir haciendo avanzar el producto y que visiblemente se vea como pues, ese progreso. Bueno, yo voy a hacer aquí como una pausa como para recapitular todo lo que han dicho. Hablamos de varias cosas dentro de lo que cada uno piensa, lo que cada uno ha llegado a su experiencia y hay unos puntos que me parecen que son claves. Voy a empezar con el más importante y yo creo que fue algo como que habló Natalia, que es como es importante que el product manager entienda o la persona que esté en el rol de gerenciar el producto, que también a la vez se vuelve un poco como team management porque está como determinando las tareas y todo eso en muchas ocasiones. Y lo que dice Nata es que tiene que tener como experiencia en diseño, tiene que tener experiencia en desarrollo para saber medir el trabajo y el effort de cada persona. Yo con ese punto en especial creo que estoy bastante en desacuerdo por lo siguiente. Yo creo que y también contándoles, pues ahorita les cuento una historia, yo pienso que lo más importante de un equipo es trabajar primero en construir las personas y en tener las personas correctas dentro del equipo. Porque un equipo que esté preocupado porque le van a meter un gol de que es una cosa que se demora 3 horas, le van a decir que son 2 semanas de desarrollo, creo que no hay proceso ni metodología que vaya a ayudarles a salir adelante porque en realidad están trabajando con la gente que no es. Y eso me parece, eso siempre ha sido una de las filosofías mías fundamentales y es entender quiénes son las personas que están conformando el equipo y cómo trabajan. Hay gente que es increíblemente proactiva y hay gente que es increíblemente, o sea, están muy sincronizados con lo que hay que hacer y lo hacen sin necesidad de que la gente esté encima. Yo creo que uno siempre busca un poco tirar hacia allá, o sea, que el equipo esté conformado por esas personas. Hace pues un tiempo, en el 2021, yo estuve liderando un proceso en una empresa, una startup muy pequeña, pero las empresas a veces tienen como ese problema, para todas las personas que nos escuchen, estén en un proceso de startup, hay empresas, lo viví en ese momento, lo estoy viviendo ahora un poco, pero hay empresas que creen que lo más importante para, digamos que definir su crecimiento o paso decir, es que ya somos una empresa seria, es tener mucha gente. Y eso ha sido un problema que yo veo con estas empresas pequeñas o startups que apenas están construyendo un producto, que apenas están testeando un mercado inicial y uno entra y parece como, no sé, como Google o algo así, ¿cierto? Que el equipo de mercadeo, que el equipo de ventas, son 30 ingenieros, la mayoría están de vacaciones, están relajaditos, están haciendo, entonces es como, no, mira, nos dieron plata, vamos a contratar a todo el mundo, van 6 meses, quemaron todo el dinero y no hicieron nada. Y eso también lo aprendí mucho de un líder en el cual yo entré a una empresa y yo también tenía como eso, ¿cierto? De pronto como la inexperiencia era como yo era como, no, ya agreguemos más gente al equipo, agreguemos más gente al equipo. Y él me decía, no, tranquilo, que para no, un problema no se soluciona más rápido por tirarle más gente.
Y eso es algo que yo en ese momento como que, wow, lo paré, lo analicé y después lo viví, ¿cierto? O sea, no voy a decir que ahí mismo lo interioricé y, no, obviamente como que, bueno, lo escuché, creo que obviamente uno es como, ¿eso qué va a hacer? Obvio, metamos más gente y esto se arregla. Pero cuando ya lo viví y estuve en equipos pequeños que se movían rápido, en equipos grandes que eran súper lentos, entendí lo que me estaban diciendo y ahora también se vuelve parte de mi filosofía y cada vez que me preguntan o cada vez que yo estoy en una conversación muchas veces repito lo mismo y me preguntan, no, traigamos más gente al equipo, traigamos más personas o contratemos más gente. Creo que en muchas ocasiones siento que esa no es la solución, ¿cierto? Entonces, hablando pues en todo esto, cuando yo tenía el proceso en esta empresa como líder, lo primero era evaluar la gente. Y lo primero fue, el equipo estaba grande y estaba trabajando en un proceso muy planeado, demasiado planeado, en el cual era como listo el sprint, la gente hace esto, uno ya sabía quiénes eran los que mamaban gallo, que decían que eso se iba a demorar 2 semanas y mentiras que era una cosa que se podía demorar un día, y aún así, entregándolo 2 semanas después, lo entregaban mal. O sea que tenían que rehacerlo y se quedaba algo, o sea, el tiempo pendejo haciendo cosas y rehaciéndolas y rehaciéndolas. Entonces, obviamente ahí es como, no, listo, pum, sale, sale, sale. Y eso es una decisión que se tiene que tomar rápido, sale, ¿cierto? Y uno sabe cuando una persona de pronto está pasando por algo difícil y esa no es su manera de actuar, pero también uno sabe cuando es una persona que simplemente mama gallo y no es la persona que uno quiere en el equipo. Yo siento que ese es el paso uno y eso es una de las cosas que nos quita como el management, ¿cierto? Porque ya nos quedamos con la gente que eh, es proactiva. Y yo creo que ustedes también lo pueden ver, porque ustedes acá, la mayoría de ustedes conocen a Kevin, ¿cierto? Entonces, no voy a decir pues el apellido para los que lo conocen o no lo conocen, pero Kevin era una de esas personas de ese equipo. Y él es una persona que listo, empezamos a trabajar hace 2 años. Yo dije, no, con esta persona, sin importar cómo le vaya a este proyecto, es una persona con la cual yo quiero seguir trabajando. Y de ahí para allá, en todos los proyectos que yo he estado, me lo trae y lo he intentado cultivar porque tiene esa misma cosa. Y en estos otros proyectos también teníamos personas de 5 que también son igualitos pues, a Kevin, que pueden trabajar de esa manera. Y son personas que de verdad no necesitan como mucho, no necesitan un product manager, no necesitan un, un manager que los esté ahí como, hey, ¿por qué no hiciste esta? Son personas que se enfocan en el objetivo y lo cumplen. Y eso para mí es algo que quita bastante esa parte, porque muchas veces, como les digo, el product manager muchas veces lo ponen como no a crear tickets. Entonces tú eres el tiquetero, ¿no? Como el ticket machine de la empresa. Sí, eso me parece que es absurdo, ¿no? Porque es como una persona que está siempre encima de todos, molestándolos como, ¿cómo va con un ticket? ¿Cómo va con su ticket? ¿Cómo va con su ticket? ¿Cuántos puntos le da el ticket? Es como, Dios mío, o sea, qué fastidio, ¿no? Porque, o sea, si uno es una persona que está enfocado 100% en sacar adelante el producto y en sacar adelante esto, uno le fastidia cuando están haciendo ese tipo de cosas. Y también no agrega mucho valor, ¿no? Porque ahí viene el otro lado y mucha gente dice, no, pero es que qué pena, la gerencia, o sea, los dueños del proyecto necesitan saber cuánto se demora para poder coordinar el tema de marketing, el tema de todo esto. Sí, necesitas saber y de ahí es donde viene como el argumento, como, bueno, haz un buen planning, ¿cierto? Pero si ustedes, hay unos libros muy buenos de un autor que es el que habla del cisne negro, Black Swan, sí, Black Swan. Creo que Andrea lo conoce porque en algún momento hemos hablado de este tipo de cosas, no me acuerdo del nombre del autor, es muy famoso. Si de pronto Andrea lo busca por ahí o se acuerda de lo dice. Sí, Nassim Taleb se llama. Es así, tal Israelí, creo. sí, y él no solamente tiene el libro del Black Swan, sino que tiene otros donde se enfoca mucho en destruir el concepto de que los humanos podemos predecir el futuro. Y planear es eso, ¿no? Es como, ¿cuánto te demoras con esto? ¿Cierto? Es todo, bueno, un día. Pues hay 50% de que me muero un día y 50% de que no me demoro un día, ¿no? Porque no sé en realidad a qué me voy a enfrentar. Entonces, ahí es lo que el tema del planning, la verdad, se ve para mí también se desmerita bastante, porque por más de que lo queramos hacer, aquí no hay nadie que tenga un oráculo y que diga, no, yo sé que yo me muero 2 días con eso y bendito, ¿sí o qué?
No sabemos no hay muchas cosas que no podemos predecir, si nos enfermamos, o sea, no lo podemos hacer. Entonces también ese mérito de eso también se va desmintiendo. Me acordaste de una experiencia que tuve con una hackathon y justamente hablaba de algo similar. Entonces, nos contaba un mentor, y es algo muy real que pasa en los equipos de tecnología, que cuando tú le das a un equipo un deadline de 2 semanas para hacer un producto, un MVP, se va a tardar 2 semanas, probablemente un poco más. ¿Sí? Si tú le das un deadline de 3 días o de 2 días, va a sacar el producto en 2 días. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces este tipo de metodologías o un mal product management lleva a que, claro, a una sobreplaneación de un proyecto que realmente, cuando realmente lo que debes estar, lo que deberías estar enfocado es en la experimentación. Y por eso, lo que tú decías de la planificación falla muchas veces, porque la planificación de un proyecto solamente es efectiva cuando tienes dos claves en ella. Una, a la gente correcta, como bien lo decías. Es mucho más importante tener a las personas correctas en el equipo que tener 20 o 30 personas eh, supuestamente trabajando a la par, ¿cierto? Y lo segundo es la experimentación. La planificación ideal, a la planificación ideal no se llega de la noche a la mañana. Hay que experimentar la cantidad de tiempo suficiente hasta que tanto el product manager como la gerencia, como los ingenieros o las diferentes áreas de la empresa, sean como uno solo y cada una se entienda con la otra. Que siento que ese es como el objetivo principal que debería tener un product manager, más que un tiquetero, más que crear tasks para un equipo de ingeniería, es cómo traduzco yo esa necesidad del usuario final, con la necesidad de mi gerencia y de los inversionistas, cómo se la traduzco a mi equipo de ingeniería para que alcancemos a cumplir los business goals, aquellas metas de negocio, no tanto metas técnicas, no tanto metas como tal del producto más wow, sino cómo alcanzamos en menos tiempo esos objetivos técnicos. Perdón, esos objetivos de producto. Ahí es donde yo creo que por eso mucha gente dice que encontrar un product manager es complicado, en especial porque el foco real de un product manager debería estar centrado en los objetivos del negocio, ¿cierto? En cómo hacer que ese producto de verdad sí sea monetizable, cumple el propósito que debe cumplir con sus usuarios, resuelva las necesidades que debe resolver y pues además de eso le retorne inversión a la compañía. Y lo que decían es eso, ¿cierto? Mucho de lo que uno, y hablo un poco de eso también, Nassim Taleb, uno debe concentrarse más en el proceso, en cómo lograr el objetivo más importante, que al final es el sostenimiento de una compañía o el sostenimiento del proyecto o de la startup, más que pensar en de pronto todas estas cuestiones técnicas, que lo técnico siempre se resuelve al final, ¿cierto? Nosotros de pronto apoyamos mucho esta tendencia del low code, porque también nos hemos vuelto más en hacer MVP sin probar y testear rápido antes que pensar en todo un despliegue técnico de ingeniería y en tener pues como los mejores para sí, desarrollar el frontend y el backend por separado y hacer pues como todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que una buena gerencia del proyecto antes que enfocarse en lo técnico, por eso también hay personas en un equipo pues, que se enfocan exclusivamente en lo técnico. Todo el equipo debería centrarse más en cómo logramos este objetivo del negocio o cómo logramos hacer que este proyecto se vuelva exitoso, qué nos hace falta, qué debemos entender más, con qué usuarios tenemos que hablar, cómo acotamos nuestro nicho. Bueno, ese tipo de preguntas creo que son muy importantes a la hora de construir un producto. Eso, me parece que ya ahora sí con historias y con ya con algo más real, hemos venido ya entonces construyendo el rol, el perfil que la gente de verdad está buscando para esto. Porque sí, estoy totalmente de acuerdo. Un product manager, la persona encargada del producto, que muchas veces para una empresa pequeña es el emprendedor, ¿no? Que muchas veces es el CEO, es el CTO, es una persona pues de los fundadores y que empieza a pasar el conocimiento hacia las demás personas. Entonces, claro, si esa persona hace bien su trabajo, no tiene que ser el tiquetero del equipo, ¿no? Sino que es como, mira, ¿cómo hago para poder compartirle a las personas? ¿Cómo hago para compartirle a las personas el contexto del producto? ¿Y saben cuál es la manera en que un product manager o el mismo equipo de gerencia se empieza a dar cuenta si está haciendo las cosas bien o no?
es a través de si los ingenieros, o sea, las personas que están construyendo y diseñadores, pueden empezar a crear los tickets ellos mismos. Porque cuando yo creo un ticket, quiere decir que yo tengo suficiente contexto para saber qué es lo más importante que debo estar haciendo. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es el nivel al cual nosotros queremos empoderar las personas que están en el equipo para que cada uno sea como una pequeña, o sea, un pequeño CEO, una pequeña máquina de construir, que es lo que nosotros buscamos. No buscamos que sean simplemente, porque aquí es donde viene mucho un concepto que yo estaba mirando, y es que muchas personas quieren ser como esos gerentes o esos jefes o esas personas donde hay un cerebro, y ese cerebro, si ustedes ven como mi mano, el cerebro está acá y hay un boleo de personas que simplemente ejecutan tareas, ¿cierto? Es muy parecido a los agentes de AI, de inteligencia artificial. Entonces yo digo, yo como cerebro, que soy el que creo los tickets y hago todo esto, simplemente le empiezo a decir a las personas, mira, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto. Y ahí es donde, sí, claro, me sirve tener un equipo de 30 personas, porque cada una trabaja como de manera aislada y solamente hace y ejecuta las tareas que uno le tira. Pero aquí en este tema y en esta estructura, siento que se pierde el potencial de cada persona para convertirse en el cerebro de la organización. Y la gente solo se puede convertir en cerebro de organización cuando se les da suficiente contexto. Y el contexto entra o por el fundador, o si ya es una empresa un poco más grande, por ese product manager que está hablando con los clientes y está diciendo, mira, estamos sacando estas cosas que no están teniendo ningún impacto por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Por qué no nos enfocamos en este tipo de cosas? Porque ya hemos tenido un research, una investigación que nos dice que bla, 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 ¿cierto? Entonces, creo que ese punto es muy importante, y eso nos lleva, hay un blog que lo recomiendo acá para las personas que nos escuchan y se están formando en cualquiera de estas áreas. Como les digo, los ingenieros pueden liderar este tipo de cosas, este tipo de iniciativas, los diseñadores también muchísimo, están ahí metidos construyendo estos productos digitales. Eh, y obviamente pues desde mercadeos, aunque es otra área, ya mucho más hacia las ventas y hacia todo eso, pero también empiezan a liderar, porque es que el mercadeo, también una muy buena persona de mercadeo, si no conoce el producto que va a vender, ¿no? Si no conoce el dolor qué el tipo de lenguaje va a utilizar cuando salga a crear páginas, anuncios, si no sabe cuál es el dolor. Entonces, creo que todo esto a la final está muy mezclado y está muy unido, pero como les decía, hay un blog muy bueno que se llama y me llegó hace poquito. Pragmatic Engineer, el ingeniero pragmático. Y es una persona que estuvo ingeniero de Uber y cuenta, pues, analiza a fondo, en realidad, muchos temas administrativos y de gerencia. Y, y una de las cosas que habla es como estas empresas, incluso las grandes, como Uber, están trabajando con unos sistemas y unos modelos en los cuales ya no hay el concepto pues como de tanto planning ni de tanta administración, porque la idea es que cada persona sea dueño de lo que está haciendo con el contexto suficiente y simplemente constantemente está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Obviamente pues hay que poner mucho de nuestra parte para que la gente llegue a ese estado, bajándoles hasta su nivel, bajándoles la información que necesitan para poder construirlo. Pero yo siento que a la final eso sí da más resultados que el de la otra manera, porque la otra manera puede que funcione por un rato, pero a la larga no le he visto mucha eficiencia y efectividad. Bueno, habían otros temas que nosotros estábamos hablando acá, y es un poco del tema, o bueno, más bien, antes de seguir como con temas diferentes, ¿por qué no cogemos esto y lo vamos poniendo como a las personas que nos escuchan? Porque nosotros tenemos como dos públicos en general, y nosotros sabemos, a nosotros nos escucha mucho, pues, la persona que está muy interesada, sea en diseñar o en desarrollar, y muchas de estas cosas como, bueno, esto como o sea, ¿cómo puedo interiorizar esto que ustedes dicen para que me ayude a ser mejor ingeniero, a ser mejor diseñador? eh, Quiero ser mucha gente quiere ser product manager, hay otra gente que no sabe que eso es un rol que existe. Y también por el otro lado, el otro usuario es como el emprendedor, ¿no? El empresario, que dice, bueno, sí, o sea, yo ya tengo un equipo, tengo 2, 3 ingenieros, un diseñador, pero ¿cómo hago para que esto funcione? O sea, ¿cómo hago para que constantemente están haciendo las cosas o están entregando tarde o constantemente están haciendo las cosas que no son? ¿Cuál es la solución que nosotros podemos ver acá o dar acá para esos dos segmentos? Sí, y creo que si lo aterrizamos
al dolor que ustedes, si se ponen los zapatos de esas personas y están escuchando, ¿qué creen que les gustaría escuchar para saber cómo pueden interiorizar la conversación y decir, ok, listo, me voy por este camino o puedo... A mí me gustaría dar una observación del lado del ingeniero, ¿cierto? Y es, en el área de ingeniería solemos ser muy overthinkers y pensar todo demasiado. Y con la experiencia que he tenido con varias empresas de todo tipo de tamaños, aquel ingeniero más valioso no siempre es el que más sabe, no siempre es el más técnico y el que tiene el mejor algoritmo o el que conoce mejor las herramientas que va a utilizar en su proyecto, sino realmente quien se empapa más del producto que está desarrollando, quien entiende más al usuario. Entonces, si hablamos de qué le podría yo decir a un ingeniero o cómo le afecta este tipo de temáticas como lo es el product management, es busca aprender más del producto, empápate más del producto, entiende qué tipo de usuario es el que realmente usa tu aplicación o tu sitio web o qué es lo que está buscando la compañía como tal. Estamos buscando tracción, estamos buscando adquisición de clientes nuevos, estamos buscando quizás una retención. Entonces, entre más empapado esté un ingeniero al área de producto y no se enfoque tanto en lo técnico, sino que también le dé mucha prioridad al área de negocios, te genera un valor altísimo, porque te permite entrar a hablar con tu product manager y a discutir y a debatir qué tipo de tareas pueden ser más relevantes o no. Ya tú podrías fácilmente sacar aquellos stories que no le van a dar una importancia o un valor agregado al negocio, ¿cierto? En ese sprint. O también puedes entrar a hablar con tu equipo de diseño y decir, mira, realmente nuestro tipo de usuario es tal, ¿qué tal si intentamos algo diferente? ¿Qué tal? No es como metérsele al rancho, pero sí es como de qué manera podemos ser unos profesionales más integrales. No solamente especializarnos en un área, sino también cómo puedo yo como generar valor desde el área de negocio también. Entonces, si hay un público aquí, ingenieros, público que quiere desarrollar productos digitales y que ya lo está haciendo, mi consejo sería enfócate más en el producto y en el negocio al que estás atacando que al área técnica. Yo comparto también lo que dice Camilo. Yo creo que adicional a eso de enfocarse más en el producto también es muy importante. Y siempre lo repito, no solamente pues, para estos cargos de Product Manager, también lo he visto mucho con muchos diseñadores en muchas áreas, no solamente como en el área del diseño de producto, y es como hay que aprender a dejar el ego a un lado, ¿cierto? Y hay que volverse una persona que escucha demasiado, ¿cierto? Entonces hay que ir a hablar con tus usuarios o con tus potenciales clientes y escucharlos y preguntarles, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo va la plataforma? Eh, esto que implementamos nuevo, ¿cómo lo has utilizado? ¿Cómo te ha parecido? ¿Que tienes alguna observación? ¿Cómo podemos mejorarlo? Bueno, este tipo de cosas, porque creo que hay algo muy importante y es recordar siempre que tu usuario sabe más de lo que necesita que tú, ¿cierto? Entonces, antes de ir a generar la hiper mega innovación super app que resuelve, mejor dicho, hasta que el baño se vacíe solo y cualquier cosa, hay que primero ir a escuchar, ¿no es cierto? A veces la innovación para el usuario no es tan buena, y no es tan buena no porque la innovación sea mala, sino que no es tan buena porque no están preparados para ello. De pronto hay un gap que todavía falta por llenar con más tecnología o con más hábitos, o el momento todavía le falta un año para que se pueda desarrollar hasta ese punto en el que tú quieres estar. A veces también hay limitantes técnicas con las que te vas a encontrar, entonces hay que entender mucho al usuario. Si uno quiere ser un buen product manager, creo que hay que escuchar mucho al usuario y también hay que aprender a escuchar mucho a su equipo de qué es lo que pasa y no ir con la retórica impositiva de que esto es lo que tiene que ser y esto es lo que tiene que pasar. Ok, eso está bueno. A mí me gustaría dar también el punto de vista más hacia el lado del emprendedor o del empresario o la persona pues que está un poco en el tema de la dirección del equipo, porque pues obviamente este tema de product management te ha tirado mucho hacia un lado y por eso también lo estamos hablando acá en este podcast, lo estamos hablando un poco como de todo eso de manejo de equipos, que obviamente no deberían ser sinónimos, no debería ser sinónimos de que yo hable de un product manager y que también estemos hablando de cómo se organiza el equipo y todo esto, pero lastimosamente
la mayoría de casos que yo he visto, sí se vuelven sinónimos y es como, bueno, está encargado de la productividad de ese equipo y asígnele puntos a todo eso. Entonces, yo lo hablo desde ese lado, yo digo los clientes, que es como resumiendo eso. Uno, si van a empezar un proyecto y están en el punto en el que van a sumar gente, creo que esto aplica siempre para todo, pero de verdad sean muy, muy conscientes de las personas que traen y miren qué tanto pueden ser, se pueden autogerenciar. Este es un concepto muy interesante que nosotros, hay muchas empresas que se enfocan bastante en el tema como de administrar equipos y todo esto. Y eso es una de las cualidades más importantes en las personas. Para estos, y más que todo hoy en día que las empresas son remotas, entonces pues tienes gente que no las ves en todo el día y asumes que están trabajando. La pregunta más grande es eso, como bueno, ¿qué tanto creo que esta persona se puede autogerenciar? Si entra a la empresa el día de hoy, ¿va a buscar tareas o simplemente se va? Bueno, han pasado 3 días, ¿y qué has hecho? No, nada, porque nadie me ha dicho que haga bien. O es más una persona como, mira, me quiero entender, quiero buscar, hace preguntas. Y eso es fácil de evaluar, ¿cierto? Porque se nota la diferencia. Es como, entró, déjalo quieto un momento y ¿qué hace? Ah, no hizo nada, o solamente dijo, bueno, ¿dónde están mis tareas? O es alguien que simplemente se puso a preguntar del producto, quiso indagar, quiso preguntar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué tomaron esta decisión, hacia dónde vamos, cuál es el dolor. O sea, es una persona que quiere entender de verdad lo que está haciendo y quiere aportar valor, o es una persona que quiere cumplir unas tareas, ganarse un pago y salir. Y yo no digo que obviamente el 100% de las personas tengan que ser, porque a la final sería muy complicado tener un equipo 100% de personas eh, proactivas, pero mientras por lo menos uno como líder del equipo tenga claro quiénes están en qué rol, sin duda pues uno puede potenciar mucho más. Y uno sabe los que van a hacer las tareas y chao, eh, también uno sabe hasta qué punto van a crecer, y hasta qué punto van a crecer por uno y también cómo usar a esa gente y cómo pueden aportar al equipo. Pero sin duda, entre más personas puedan tener proactivas y que pues se puedan autogerenciar, sus equipos van a ser exitosos sin que tengan que pensar demasiado en estas metodologías. Porque ninguna persona que se ponga en el rol de ser emprendedor quiere gastarse el 90% del tiempo gerenciando un equipo o un grupo de personas que toca empujarlas demasiado. Eso está claro. Y ya el énfasis del emprendedor sí tiene que ser en decir, bueno, yo, ¿qué tanto le he compartido a mi equipo nuestra misión, nuestra visión, el problema más grande que hemos detectado, charlas que hemos tenido con los usuarios, todo este tipo de contexto? ¿Qué tanto lo he compartido y qué tan documentado lo tengo? Porque pues obviamente pensando en estos proyectos que crecen, a las primeras 5 o 10 personas uno les puede dar uno mismo como emprendedor, uno les puede dar el contexto del producto y la visión de la empresa, pero ya después 20, 30, 40, 50 y ahí para adelante es más difícil hacer eso mismo y entre mejor documentado que también a la larga se puede expandir más fácil y se puede regar más fácil ese conocimiento. Entonces eso sería como mi punto hacia el emprendedor. También hacia el product manager, que no procure que su trabajo no sea, así como lo digo, el tiquetero del equipo. Empodere a las personas para que cada una de ellas pueda crear sus propios tickets. De esa manera también se va a dar cuenta quiénes están ya empapados en las necesidades del producto y quienes todavía la verdad se sienten muy perdidos para poder autoliderarse. Esa es una de las claves que yo tengo. ¿Alguien más tiene algo que compartir? ¿Algo más que quieran decirle a las personas así como puntualmente? ¿O pasamos a otro tema? Bueno, entonces creo que uno de los temas que yo quería ya tirar acá, creo que como un tema final, es esta importancia del product management, que primero es una carrera y es un área bastante nueva, en especial obviamente en Latinoamérica. La mayoría de personas con las que yo hablo, que no están en el círculo, pues no saben, no tienen ni idea de qué quiere decir esto. Y es algo nuevo y es algo que yo siento que va a tomar mucha más fuerza a medida que precisamente las herramientas low code y la inteligencia artificial
empiecen a liberar lo que antes era la tarea de la gente, ¿cierto? Si es como el ingeniero antes tenía que, como decía ahorita Camilo, el ingeniero antes tenía que hacer el algoritmo. Ahora pues puedes decirle a ChatGPT que te ayude, a GitHub Copilot, todas son herramientas como muy orientadas al desarrollo. Tú le dices como, optimízame la función, créame la función, hazme la fórmula y pues, entonces, obviamente estamos también en una etapa temprana, pero esto de aquí en adelante solamente va a mejorar, ¿cierto? De aquí en adelante solo va a mejorar. Entonces usted dice, bueno, todavía hay que ayudar, pero adelántese unos cuantos años y vean cómo eso va a evolucionar y la capacidad que tiene. Entonces, eh, lo mismo con el diseño. Tú ya le puedes decir a un constructor de páginas de inteligencia artificial como, mira, yo soy esta persona, bla, 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 me gusta estos colores, bla, 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 hazme una página y él llega y copia una página basada en el prompt que tú le diste, lo mismo con los diseños, lo mismo con muchas cosas, y de aquí para adelante solamente va a mejorar. Entonces, ¿dónde quedamos o dónde quedan las personas? ¿Hacia dónde nos vamos a ir tirando cada vez más? Yo siento que nos vamos a ir tirando cada vez más hacia el producto y hacia el product management, pero de la manera correcta, ¿cierto? La manera de entender el problema, la manera de entender a las personas, la manera de entender la solución. Hacia allá creo que van a ir mucho más todos, los ingenieros, los de mercadeo, los diseñadores, porque todas estas otras herramientas nos van a ayudar con lo otro. Pero a la final estas herramientas sí va a ser muy difícil que puedan, o por lo menos no tan a corto plazo como estas otras cosas, que puedan entender un problema a profundidad y que puedan construir una solución, digamos, creativa solamente con eso. Entonces, ahí es donde todavía no siento que nosotros podemos tener una ventaja y también vamos a tener mucho más control de cómo dirigimos nuestro proceso creativo y también nuestro proceso de comunicación con otros seres humanos y cómo nosotros vamos para poder definir estos productos. Entonces, para mí, ese es como el último punto para que toda la gente entienda la importancia, y en especial las personas que están entrando al mundo de ingeniería y diseño y mercadeo, entiendan la importancia del product management. Es algo que todos pueden empezar a hacer ahora, no tienen que tener el rol, simplemente es tener la voluntad de querer generar valor extraordinario. Es uno de nuestros principios de 5. La gente que quiera generar valor extraordinario va a buscar la manera de hacerlo, de volverlo realidad, y eso es como la última invitación que yo hago de la importancia de esto y cómo pueden empezar a construir esas habilidades, que muchas veces se llaman habilidades blandas y que ahora hoy en día van a tener mucho más peso en todo lo que hagamos. No sé si ustedes qué piensan del tema, o están en desacuerdo, yo a Juan como en desacuerdo. No, tienes razón, Dani. Por los puestos sí, todo claro, como lo dice mucha gente, tal vez ahora con miedo de que por todas las herramientas de IA, que vamos a perder nuestro trabajo, que yo no sé qué, etcétera. Realmente yo no lo veo de esa manera. Es un apoyo, yo creo que ya lo he mencionado aquí anteriormente. Son herramientas que los equipos de ingeniería, los directores de producto van a poder utilizar para acelerar sus tareas y su trabajo. Entonces, claro, no es como que se pierdan los trabajos, sino que como en todo evoluciona. Entonces ya no va a ser el mismo ingeniero que está girando código 8 o 12 horas al día, sino que se apoyan estas para saber cuál es la manera más óptima de solucionar un problema y la comparte con su equipo para poder atacarlo rápidamente. Claro, y como se apoya en eso y va a tener más tiempo, ¿qué hace con el resto del tiempo que se le acaba de liberar? Lo que había dicho Camilo. Empiecen a aprender del producto, empiecen a conocer y van a hacer mejor todo el paquete de lo que necesitan hacer. Sí, ahí va a decir que la inteligencia artificial realmente lo que va a hacer es un copiloto de nuestras vidas. Entonces, creo que es un concepto más que entenderlo como alguien que nos va a reemplazar, creo que es más entenderlo como un apoyo adicional a nuestro trabajo, en nuestra vida en general, automatizando procesos y todo ese tipo de cosas. También recordarles que tenemos un episodio hablando sobre inteligencia artificial, pueden ir a buscarlo y también está bien interesante. Entonces, yo creo que ya para cerrar, hablarle a la comunidad de todo el proceso, que nosotros venimos muy comprometidos con este ecosistema, generar lo que se llama conciencia de todas estas cosas. Para los que no conocen lo del Product Management, pues bienvenidos al mundo. Para los que lo conocían, les interesa y puede también debatir lo que nosotros hemos dicho. Esperamos que lo hagan. En realidad, en nuestras redes estamos muy abiertos para conversar con las personas. Yo creo que la gran invitación que yo haría en este podcast es que las personas puedan empezar a unirse
a las redes y podamos por ahí generar grandes debates y grandes conversaciones sobre todos estos temas. Y bueno, hasta la próxima entonces.